lo que, lo que vamos a ver ahora es una aproximación al teorema de Green. ¿Sí? El teorema de Green ahora lo podemos ver como un caso particular del teorema de Stokes en R2. ¿Sí? En realidad se llama teorema de Green y es un teorema que fue desarrollado primero que el teorema de Stokes. Por eso tiene nombre propio, digamos, no es que Green lo simplificó a R2 y le quedó el nombre del teorema, sino que históricamente se dieron al revés. Primero este teorema y después el otro, el de Stokes, pero bueno, en realidad lo podemos ver como un caso particular ahora del de Stokes. ¿Sí? O sea, si recuerdan lo que dijimos recién del teorema de Stokes, ¿sí? Es que la circuitación sobre una curva C de un campo F, está bien, es igual al flujo del rotor sobre la superficie, ¿sí? Que tiene como borde la curva C por ds. Esto es lo que vimos recién. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es llevar este problema a R2. Es decir, voy a dibujar mi superficie ahora. Mi superficie va a estar en R2, supónganse que tengo una superficie acá, no sé, que cumple con las características, sí, que cumplía la del teorema de Stokes, ¿sí? Tengo mi curva C, tengo mi superficie en el plano sigma, ¿está bien? Si la estoy circuitando en esta dirección, ¿qué dirección tendría la normal acá a la superficie? ¿Qué les parece? A ver, lo vamos a dejar para anotar acá. Por acá. ¿Qué dirección tendría la normal? Fíjense, si yo aplico la regla de la mano derecha, estaría saliendo de la página, ¿sí? O sea, la componente normal para una superficie que está en el plano tiene la dirección de z, positivo, ¿sí? O sea, el normal para esta superficie sería el versor K, ¿sí? Que era el 0, 0, 1. ¿Sí? Con eso tendría una orientación positiva de la superficie, ¿bien? Para la dirección que yo tomé de la curva C. ¿Está? Bueno, voy a suponer que el campo F también está en R2, o sea que en R2 el F va a ser función solamente de XY, ¿sí? Y tiene una componente P de XY y una componente Q de XY. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, nosotros ya hicimos el rotor en las clases anteriores y cuando trabajamos, por ejemplo, con campos conservativos y analizamos, calculamos el rotor de un campo en R2. ¿Sí? Yo no voy a hacer la cuenta de vuelta, pero básicamente como no hay componente en Z, y estos no son funciones de Z, el rotor tiene componentes en X y nula, ¿está bien? Y tiene una única componente en Z que es la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y. ¿Sí? Esto pasa si el campo F tiene esta forma, si solamente está en R2. ¿Bien? Entonces, fíjense, con esta, sabiendo que el normal está en la dirección de Z, y sabiendo que el rotor tiene estas componentes, lo voy a reemplazar todo eso acá. ¿Sí? Entonces me queda. Me vendría quedando. Esto lo dejo como está, la circuitación, la integral sobre la curva C de F por dr va a ser igual a la integral sobre la superficie sigma, ¿está bien? ¿De qué cosa? Del rotor. El rotor es el campo 0, 0, derivada de Q respecto de X, menos derivada de P respecto de Y, ¿sí?
En producto punto por el diferencial de superficie. Pero acá el diferencial de superficie vector, la dirección la tengo. Es 0, 0, 1, y el diferencial de área en R2, ¿sí? Un diferencial de área en R2 es muy fácil, porque es el de las integrales dobles, es diferencial X, diferencial Y. ¿Sí? Así que acá tengo por diferencial X, diferencial Y. ¿Bien? Entonces, si hago este producto, fíjense que solamente me queda esto, me queda una integral doble. Esta que era integral de superficie pasa a ser una integral doble sobre el dominio en XY donde vive esta superficie. Llamémosle al dominio D. Esto me va a quedar entonces que la integral de circulación F por dr es igual a la integral doble. Esta ya acá, ahí deja de ser una integral de superficie, ¿ves? Es una superficie plana, que pasa a ser una integral doble sobre el dominio D de la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y de X de Y. ¿Sí? Y acá tenemos lo que enuncia el teorema de Green. Es decir, el teorema de Green dice que el trabajo sobre una curva cerrada en el plano es igual al cálculo de la componente del rotor integrada sobre toda la superficie. ¿Sí? O sea, al igual que el teorema de Stokes, me vincula dos tipos de integrales, una integral de línea con una integral doble, pero ahora en el plano. ¿Bien? Ahora me lo dice en el plano. ¿Está bien? Y bueno, y me permite, igual que antes, reemplazar una integral por la otra. Es decir, puedo calcular el trabajo sobre una curva a través de una integral doble, ¿está bien? O al revés, calcular una integral doble de esas integrales que vimos hace varias días atrás, digamos allá por la unidad 5, calcular una integral doble a través de una integral de línea. ¿Sí? Todo lo otro que analizamos para el teorema de Stokes también es aplicable a este caso. O sea, fíjense que si el campo es conservativo, esto va a dar 0 y por lo tanto el trabajo también sobre cualquier curva cerrada va a dar 0. ¿Sí? O sea, todo eso es igual al teorema de Stokes. ¿Sí? Una aplicación que es bastante recurrente en la guía es que, fíjense que si la componente del rotor es 1, o sea, si la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y, si esto es igual a 1, esta integral de acá queda, o sea, me queda la integral doble sobre un dominio D de diferencial X diferencial Y. ¿Sí? Y esto de acá que dijimos, nos volvemos, digamos, 3 días atrás. Esto de acá ¿qué da? Esto es un cálculo de área, ¿sí? Bien, esto es el área, numéricamente es el área de D, ¿sí? Entonces fíjense que una de las aplicaciones que van a ver en la guía tiene muchas más, pero una de las aplicaciones es que si sucede esto que está acá, ¿sí? Si yo tengo un campo tal que su componente del rotor es 1, yo puedo calcular el área de una región D a través de una integral de línea. ¿Sí? A través de C por F de. ¿Está bien? O sea, en este caso particular, podemos emplear el teorema para calcular área de superficies que son planas.